Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Medina, estudiante de Tecnología en Gestión de Operaciones Industriales, y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el desempeño logístico en Colombia reflejado en la encuesta nacional logística del 2020. Ahora, antes de empezar, definamos qué puede ser tomado como logística y la importancia que tiene esta hoy en día en la industria, ¿no? Y bueno, básicamente la logística se define como lo que es un conjunto de procesos de la cadena de abastecimiento que se encarga de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva lo que serían los flujos de bienes, los servicios e información, como a la vez también la infraestructura y los servicios relacionados. ¿Qué importancia tiene esta hoy en día? Bueno, básicamente un adecuado desempeño logístico permite lo que es aumentar la productividad empresarial mediante la minimización de costos, la reducción de los tiempos, así como de la mejora en los niveles de calidad al servicio al cliente. Resumiendo todo lo anterior, se puede decir que la logística tiene una relación directa con la competitividad empresarial y el desarrollo económico en las regiones de nuestro país en este caso. Ahora comencemos con los resultados de desempeño logístico. Entonces, son los principales resultados de los indicadores de desempeño logístico de todas las empresas que hacen parte del país, todas estas por promedio nacional y por desagregado por actividades económicas y el tamaño de las empresas. De esta forma se presenta el costo logístico como un porcentaje de las ventas, y sus principales componentes que estaremos tratando en este material son los indicadores de operación logística, de calidad en la entrega de pedidos y el conocimiento y uso de la tecnología. Ahora, comencemos. Costo logístico. Y bueno, básicamente es un proceso generalizado de reducción de barreras arancelarias y apertura económica para el intercambio comercial de mercancías que se ha convertido en una variable determinante para medir la competitividad de un país. Entonces, vamos con lo que serían los componentes del costo logístico. ¿Cuáles son esos componentes del costo logístico? Tenemos el transporte, el almacenamiento, los administrativos y los inventarios. Entonces, el costo logístico se calcula a través de esta ENL o Encuesta Nacional Logística, en este caso la del 2020, y podemos ver que en dicho año, del total de empresas que mide su costo logístico, el promedio nacional reportado para este indicador en el año 2020 es del 12.6% frente al 13.5% en el año 2018, cifras que de una manera u otra indican una disminución de más o menos el 0.9 en lo que sería la medición anterior. Entonces, el componente de transporte, comencemos por este, aparece como el de mayor participación con el 30.7% en el año 2020. Del costo logístico, seguido de inventarios con el 29.3%, costos administrativos de logística con un 17.8% y almacenamiento con el 13.9%. Transporte, almacenamiento e inventarios corresponden básicamente a lo que sería el 73.9%, cifra que en la NL 2018 representó el 81.7% del costo logístico total. Entonces, básicamente, como ya se mencionó anteriormente, el componente de lo que sería almacenamiento en la versión de 2018 se dividió en la 2020 en almacenamiento e inventario. El primero de estos comprende las actividades de almacenamiento y bodegaje físico, en las cuales se incluyen los costos de operaciones logísticos, bodegas, arriendo e inversiones, tecnologías asociadas, costos etiquetados, vigilancia, seguros, entre otros. En tanto que en el segundo comprende actividades de manejo y reposición de inventarios. Entonces, lo que se menciona lo volvemos a recalcar. Del costo de las empresas que miden su costo logístico, el promedio nacional reportado para este indicador en el año 2020 es del 12.6%, que es inferior al 13.5% en el año 2018, por ende hubo una pequeña disminución en este. Pasemos con lo que es ahora los costos logísticos por actividades económicas. ¿A qué nos referimos de pronto con estos costos logísticos por actividades económicas? Y bueno, digamos que al comparar de una manera u otra el costo logístico relativo a las ventas de las empresas por actividades económicas, en esta versión
la minería aparece con lo que sería la actividad de mayor costo logístico con un 25.1%, seguido de las actividades agropecuarias con un costo logístico del 22.3%, en contraste con los resultados de la Encuesta Nacional Logística 2018, en la que representa un mayor costo logístico el comercio con un 15.2% más o menos, y la construcción con el mismo valor porcentual. Para lo que sería la Encuesta Nacional Logística del 2020, el menor costo logístico se presentó en la construcción, como podemos ver, con un 8.4%, el comercio con un 9.1%, y por su parte en la de 2018 los menores costos que se tuvieron a cargo de la minería con un 10.3% y la industria con un 11.5%. Entonces podemos ver que en algunas fases, o como por decir en la minería, en lo que es la agropecuaria, hubo un aumento bastante considerable en cuanto a la versión de 2018, y actividades como el comercio, la construcción, y bueno, tuvieron, digamos, que una disminución no tan notoria, pero sí bastante a tener en cuenta. Vamos con lo que serían los componentes del costo logístico por actividades económicas. Entonces, se reitera que para hacerlo comparable con el año 2020 y con el año 2018, se deben agregar los componentes de almacenamiento e inventario. Entonces, en 2020, las actividades de minería, construcción y agropecuaria indicaron para tener al transporte como el componente más representativo del costo logístico, mientras que en la industria el transporte fue el de demás actividades económicas. Entonces, para el agregado del almacenamiento más inventarios, las actividades de industria y comercio reportaron las mayores participaciones de este rubro dentro del costo logístico. Cuando se analizan los resultados de manera desagregada, la actividad de la industria representa una alta proporción de su costo logístico en un rubro de inventarios con un 56.4%, mientras que el almacenamiento representa tan solo un 8.5%. Para las actividades de comercio, esos rubros son más equilibrados. ¿Por qué? Con un 22.3% y el 18.4% respectivamente. Para lo que serían las actividades de construcción y agropecuaria, el rubro de costos administrativos fue el que presentó un mayor peso relativo con respecto a las demás actividades económicas, como se pueden observar en dicho gráfico. Entonces, una vez claro esto, vamos a pasar con lo que sería costos logísticos por tamaños de empresas. Entonces, ¿a qué nos referimos por tamaños de empresas? Y que bueno, se estudia básicamente el comportamiento de los costos logísticos como porcentaje de las ventas. En las dos encuestas en la encuesta 2018 y en esta 2020 siguen de pronto un patrón similar. En la 2020 las microempresas presentan el costo logístico más alto, como se puede ver, estas con un valor de un 25.8%, seguido de las pequeñas empresas con el 24.2%, las medianas con un 11.8% y las grandes con un 9.7%. Entonces, en 2018 se presentó lo que sería una mayor diferencia entre lo que serían las medianas y las pequeñas empresas, dado que los resultados de los costos logísticos fueron del 12.2% para las medianas y del 17.6% para las pequeñas. Entonces, en 2020 se mantiene una tendencia. Sin embargo, la variación entre pequeñas y micro es más significativa que en la encuesta de 2018, como podemos ver. Vamos ahora con los componentes del costo logístico por tamaños de empresas. Entonces, como podemos ver en esta figura 2.5, se estará mostrando lo que sería la distribución de los componentes del costo logístico por los tamaños de empresa. Las grandes, las medianas y las pequeñas, todas estas tanto con transporte, almacenamiento más inventario, administrativos y otros costos más. Ahora pues, para este estrato, las tendencias observadas en el año 2018, que son estas de pronto de color amarillito, por así decirlo, son similares a las de 2020,
Por ejemplo, las empresas grandes mantuvieron el rubro de transporte como el componente del costo logístico con mayor peso, mientras que para las medianas es el agregado del almacenamiento más el inventario es el más representativo para estas. Entonces, condición que también se presentó en las microempresas. Entonces, esta misma condición de almacenamiento más inventario la comparten lo que serían tanto medianas como microempresas. El rubro de transporte, por otra parte, fue el más representativo dentro del costo logístico para las pequeñas empresas, seguido del agregado de almacenamiento más inventario, condición que se invirtió en comparación con la encuesta de 2018, como se puede observar. Bueno, esto fue lo anteriormente mencionado. Pasemos a la siguiente, que sería, entonces, vamos a hablar de lo que sería el porcentaje de empresas que miden el costo logístico por actividades económicas. Podemos ver, tenemos un promedio nacional, el sector agropecuario, la industria, el sector construcción y el sector comercio y el sector minería. Nuevamente hacemos los comparativos, la amarillita 2018, la color acuamarino de 2020. Entonces, por otra parte, en este sentido, el 74%, que podemos ver aquí, que es el promedio nacional de las empresas, reportaron en la ENL 2020 que miden sus costos logísticos, cifra que se encuentra 4.9 puntos porcentuales por encima de la versión del 2018. Entonces, en los sectores de la construcción, ¿qué podemos ver en los sectores de la construcción? Tanto en sectores de construcción, minería y en empresas grandes y medianas y de pequeñas, este indicador fue inferior en la NL 2020. Entonces, miremos primero aquí en lo que sería sector construcción y sector minería. Podemos ver que ambas tienen un porcentaje mucho más bajo que en la versión de 2018. Y bueno, lo que yo les reflejaba hace un momento, en los sectores construcción y minería que ya aún vimos, y empresas grandes, en este caso, vemos que en el año 2018 se presentó con un 74%, en el año 2020 tuvo una bajada poco baja, del 72.1%, también en lo que serían las empresas medianas y pequeñas se notó una bajada. Este indicador fue inferior en la NL 2020 en comparación con el de 2018, siendo las microempresas las únicas que evidenciaron una mejora en el indicador. Ojo con esto, microempresas se alzaron en dicho año sobre su año 2018, tuvieron mejores indicadores. Se tuvo mejor las microempresas, que mantuvieron más una sostenibilidad logística. Hablemos de lo que es ahora operaciones logísticas como ítem número 2 de nuestro material. Entonces, ¿qué podemos decir por operaciones logísticas? Bueno, básicamente en el análisis de un componente de transporte se debe analizar primero lo que sería la proporción de empresas propietarias de flota de transporte de carga y sus indicadores de productividad. Para el 2020, el total de empresas que se reportaron contar con flota propia para representar el promedio nacional de un 56.0%. 56.0 o 56%, como se quiera decir. ¿Qué se puede destacar? Bueno, se destaca que los porcentajes de este indicador comparado con actividades económicas siguen una tendencia similar en 2018. Sin embargo, los valores reportados por las empresas 2020 son en promedio más del doble de los reportados en 2018. Ahora, por actividades económicas, la de transporte y almacenamiento, la agropecuaria y la industria fueron las que presentaron en 2020 los porcentajes más altos de flota propia. Estas con un 60.0%, aquí tenemos lo que sería el transporte y almacenamiento, el 59.6% la agropecuaria y el 58.6% lo que sería la industria, respectivamente. Por lo contrario, la actividad de minería fue la que reportó el menor porcentaje de empresas con flota propia, igual a lo referido en lo que sería en 2018. Nuevamente, la minería se queda, digamos, un poco atrás frente a las demás, como el transporte, la industria y la agropecuaria, incluso de la construcción
y ya, poco más, pero fue la de menor valor a considerar. Entonces, la minería en ese sentido tendría que tener una mucha más aplicabilidad de lo que sería su operación logística de transporte, ¿no? Vamos a lo que sería porcentajes de empresas que cuentan con una flota propia por tamaños de empresa. Entonces, digamos que con relación a las tipologías vehiculares más utilizadas, comencemos de pronto mejor. Bueno, en la encuesta de 2018 se inició una relación directa entre los tamaños de empresas y el porcentaje de propiedades de flota propia, en tanto que para el año 2020 las empresas medianas y las pequeñas superaron a las grandes, mientras que las micros demostraron dar un mayor salto en esta variable, al alcanzar un 54.9% en el 2020 en comparación con su 21.3% que reportaron previamente en el año 2018. Entonces, podemos ver que las microempresas crecieron mucho en cuanto a contar con una flota propia, y es algo que se debe admirar porque bueno, la microempresa hoy en día también necesita mucho lo que es mover su logística, no estar en un punto fijo, porque sabemos que hoy en día las plataformas digitales se están moviendo mucho el mercado. Ahora vamos, tipos de vehículos utilizados para las operaciones logísticas. Entonces, teniendo en cuenta las tipologías vehiculares que pueden ser más utilizadas o preferidas por las empresas para desarrollar sus actividades logísticas, un 47.2% de ellas reportó vehículos particulares o pequeños como aquella opción más utilizada, ¿no? Seguido de las motos, que bueno, en muchas ciudades se puede utilizar más que otras, pero es el segundo con más porcentaje, con un 29.6%, y los tricimotos o motocarros con un 29.6%. Aquí lo tenemos, moto, tricimoto o motocarro en segundo lugar con un 29.6%. Pasamos a lo siguiente, que son el promedio de kilómetros recorridos por un vehículo al mes por actividades económicas y tamaño de empresa. A ver, ¿qué podemos decir sobre este promedio de kilómetros? Digamos que vamos primero con la figura 2.11 para que no se pierdan un poquito. El indicador de productividad que se utiliza o que utilizan los vehículos de transporte de carga, medido como el promedio de kilómetros que recorre un vehículo al mes, muestra que en general kilometrajes mensuales superiores en la ENL 2020 en contraste con la versión de 2018. Digamos que para la escala nacional, las empresas reportaron que sus vehículos recorren en promedio unos 5.723 kilómetros al mes, mientras que para escala urbana el promedio es de 3.666 kilómetros al mes. Entonces, cifras que en 2018 corresponden a 3.106 kilómetros y 2.330 kilómetros en ese orden anteriormente mencionado. Entonces, podemos ver que en el caso de lo que es el promedio nacional de lo que serían vehículos no urbanos, hubo un crecimiento bastante notorio de un 3.106 kilómetros, a unos 5.723 al mes. Es algo bastante considerable. Y en cuanto a escala urbana, sí, de pronto hubo también un aumento, digamos que un poco menos considerable, pero sí bastante notorio, a un 3.666 kilómetros, de donde venían de unos 2.330 kilómetros en ese orden. Entonces vamos con nuestra figura 2.12. Y bueno, para este indicador, lo que sería la correlación entre los tamaños de empresa y los mayores niveles de productividad, se acredita que en 2018 se mantiene en 2020, es decir, no hay mucha fluctuación, y bueno, con excepción de las microempresas, claro está, las cuales en esta medición superaron en kilometraje promedio los recorridos de las pequeñas empresas en ambas escalas. Ojito que bueno, últimamente las microempresas han tenido un bastante crecimiento, incluso superando ya a pequeñas empresas ya consideradas. Entonces son datos a tener en cuenta en el promedio de kilómetros recorridos por un vehículo al mes
por los tamaños de empresa. Entonces es ahí la importancia de dividir lo que sería tanto por tamaños de empresa como por actividad económica. Vamos ahora con lo que es porcentajes de empresas que miden tiempos de operación y espera de carga y descarga. Entonces, digamos que en materia de tiempos, los hitos en las operaciones de transporte analizados fueron los mismos que en 2018. La espera para el cargue, la actividad de cargue, la espera para el descargue y la actividad del descargue de un vehículo. Se puede decir que medir estos tiempos es esencial para lo que sería la optimización de los recursos en las operaciones logísticas de transporte. Esto es algo claro, el tiempo tiene que venir medido incluso desde la producción, pero el cargue y descargue es un dato importante que se debe tener en cuenta, saber cuánto se demora en salir mi material y cuánto se demora en llegar mi material en el sentido de descargar o cargar los camiones. Entonces, el resultado en esta encuesta nacional logística 2020 en lo que respecta al porcentaje de empresas que miden estos tiempos evolucionó de una manera muy significativa en lo que sería en comparación de 2018, sobre todo para las actividades de carga y descargue, en las que pasó de un 8.9% a un 36.1% y del 9.6% en lo que sería tiempo para descargar un vehículo aumentó en un 28.5%. Entonces podemos ver que se está midiendo mucho más los tiempos para descargar un vehículo y los tiempos para cargar un vehículo. Estos aumentaron muchísimo más incluso que los tiempos de espera para descargar un vehículo y el tiempo de espera para cargar un vehículo. Es un dato importante a tener en cuenta. Bueno, entonces en 2020 básicamente es notorio que se miden más los tiempos de las actividades de carga y descarga que los tiempos de espera para llevar a cabo dichas actividades. Entonces, digamos que en este contexto, de pronto, al analizar los datos por actividades económicas, que ya nos dirigimos de pronto a eso, se observa que las empresas de transporte y almacenamiento son las que cuentan con una mayor medición promedio de sus tiempos de carga, descarga y espera, tendencia que prevalece en las dos encuestas, tanto en 2020 como en 2018. Entonces, ¿qué nos dice? Empresas de transporte y almacenamiento son aquellas que están midiendo de manera mucho mejor, o digamos que lo están tomando de pronto con más importancia lo que es el descargue, carga y espera de sus vehículos. Podemos ver, miren las lineecitas, se supone que este era el límite que se alcanzó en 2018. Podemos ver que hubo un crecimiento bastante notorio por parte del transporte y almacenamiento, tanto en tiempo de espera para cargar el vehículo, tanto como en tiempo para cargar un vehículo, tiempo para descargar un vehículo y tiempo de espera para descargar un vehículo. Hubo crecimiento bastante notorio en todos estos ámbitos. Entonces, en la NL 2020, la segunda actividad económica que informa mayores niveles de medición en estos tiempos fue la minería, que podemos ver que también tuvo aumentos muy grandes. Y aparte de la minería, está lo que sería el comercio, que fue aquellos que tuvieron de pronto los aumentos más significativos en cuanto a medir los tiempos de operación por diferentes actividades económicas, en este caso comercio, minería y transporte y almacenamiento. Ok, pasemos entonces a lo que sería porcentaje de empresas que miden tiempos de operación y espera de carga y descarga, esta vez por los tamaños de empresas, importantísimo. Y bueno, en la encuesta nacional logística de 2018, básicamente se presenta una relación directa entre los tamaños de empresas y el porcentaje de empresas que miden los tiempos de operación y espera de carga y descarga. Entonces, esa relación tiende a mantenerse en 2020 en promedio entre las microempresas y empresas grandes. Aquí tenemos las grandes, las microempresas, que pronto son las que más mantienen ese promedio en la medición de sus tiempos. Y bueno, por otra parte, las empresas medianas y pequeñas tienen un comportamiento que algunos indicadores se sale de la tendencia de dicha relación. A ver, listo. Teniendo claro esto, ¿a qué podemos pasar de pronto? Pasamos ahora lo que sería tiempos de operación espera de cargue y descargue. Entonces vamos con estas. ¿Qué nos dice? Bueno,
básicamente, nuevamente tenemos los 4 ítems: tiempo de espera para cargar un vehículo, tiempo para cargar un vehículo, tiempo de espera para descargar un vehículo y el tiempo para descargar un vehículo. Entonces, básicamente, la comparación de los tiempos en las operaciones logísticas analizadas entre las dos versiones de la encuesta nacional logística arroja que mientras en 2018 fue notorio que en promedio los tiempos de espera superan los tiempos de operación y carga y descarga, en 2020 esta tendencia mantiene para el cargue mientras que se invierte para el descargue. Los tiempos en general son menores en 2020 que en 2018, como se puede observar en la figura o en el gráfico que pues están viendo en este momento, la figura 2.16. Y bueno, por último, lo que sería el tiempo de espera para descargar es el que representa la variación más notoria. Aquí lo tenemos, pasó de un 3.8 en 2018 a un 1.6 en 2020. Dato que se debe mejorar porque bueno, la idea de pronto es tener una medición de estos tiempos más detallada y no tenerla en cuenta, ya que los tiempos van mucho con lo que sería la productividad. Entre menos tiempo, puedo utilizar ese tiempo para producir más, por así decirlo. Entonces vamos ahora con lo que es tiempo de operación espera de carga y descargue por tamaño de empresa. Bueno, en esta figura nuevamente se les recalca, estamos trabajando por tamaños de empresa: grande, mediana, pequeña y micro. Entonces, en 2018 se evidenció que en las empresas medianas y pequeñas los tiempos de espera eran menores o iguales a los tiempos de operación de carga y descarga, mientras que para grandes y las micro el comportamiento era opuesto, como se puede ver. Entonces, ahora, en 2020 sobresale que en general los mayores tiempos los reporta lo que serían empresas grandes, los cuales superan en todos los casos los informados por las demás empresas. Podemos ver que bueno, tenemos los niveles de 2018, estas lineecitas que ustedes pueden ver acá. Y bueno, se suponen que en 2018 estos eran los niveles y se puede decir que los únicos que superan todos dichos niveles son las empresas grandes, como se puede ver. De pronto, a excepción los tiempos de espera para cargar un camión, bajó, fluctuó mucho, pero son aquellos que han tendido a superar 3 de los 4 puntos. Entonces, a tener en cuenta eso. Vamos a lo que sería ahora infraestructura para el cargue y descargue. Entonces, bueno, al igual que en 2018, en 2020 las empresas reportaron información relacionada con la utilización de infraestructura para efectuar las actividades de cargue y descargue en sus operaciones logísticas. Entonces, en general se observa que en 2020 lo que sería la presencia de porcentajes mayores de utilización para las 4 opciones representadas, prevalece lo que sería la vía pública sin valla de parqueo, seguida de la vía pública con valla de parqueo, al igual que en 2018. Entonces, es notorio el aumento en el porcentaje de la utilización reportado de la opción de bodega con bahía o muelle de carga, por la cual en 2018 se reportó una menor disponibilidad. Entonces, infraestructura para el cargue y descargue. Podemos ver, hubo alternativas como bodega con bahía y muelle de carga. Aquellas empresas que sí disponen son un 18.0%, las que no disponen son un 82%. Empresas que de pronto cuentan con bodega sin bahía o muelle de carga, un 8.7%, el otro 91.3% no disponen de estas. Empresas que cuentan con sobre la vía pública o sin bahía, un parqueo de pronto, un 34.4%, el otro 65.6% no dispone de estas. Entonces, sobre la vía pública con bahía, solamente un 18.8% cuentan con estas, y el resto de las 81.2% de las empresas no dispone con esta sobre la vía pública en la bahía. Vamos con lo que es ahora infraestructura para el cargue y descargue por los tamaños de empresa.
Y bueno, al analizar una variable estructurada de pronto por tamaños de empresa, como se puede ver en la tablita que estaremos tratando ahora, se observa una mayor utilización de bodegas con bahía o muelles de carga en empresas grandes. La podemos ver acá con un 44.6%, son las que de pronto utilizan un poco más, y también en las medianas, con lo que sería un 51.4% y a tener en cuenta. Entonces, en comparación con las pequeñas y las micros, que no lo utilizan o lo utilizan muy poco, con un 22.6% las pequeñas y un 16.6% las microempresas. Digamos que estas últimas a su vez reportaron una mayor utilización de la vía pública sin bahía, y bueno, como la principal, se puede decir, infraestructura para ejecutar sus operaciones de carga y descarga, en comparación con las grandes y las medianas. Entonces podemos ver que estas tienen de pronto un mayor porcentaje, tanto las micros como pequeñas tienen un mayor porcentaje de vía pública sin bahía que las grandes y las medianas. Entonces aquí podemos ver el indicador que dice de más a menos. Bueno, a tener en cuenta de pronto esto para los tamaños de empresas, o fue lo que se captó en el año 2020 por tamaños de empresas. Vamos ahora a problemas que más afectan el nivel de servicio en los trayectos recorridos por las empresas. Ojo, importante esto. Entonces, podemos ver que en la figura 2.18 se reflejan de pronto esos problemas, los cuales más afectan a esos trayectos recorridos por las empresas que disponen o que transportan todo su material por tierra. De pronto, los que más han tenido problemas. Bueno, con relación a esas problemáticas que más afectaron las vías en los trayectos más utilizados por parte de las empresas, destaca de pronto significativamente el deterioro de las vías, que es de pronto que la principal problemática, con un 27.7%, es algo que ocurre en todo el país, seguido por la congestión con un 16.0%. Entonces cabe resaltar que solamente de estos dos ítems, esos dos ítems pueden generar unos retrasos increíbles, ya sea por el mal estado de la vía, e incluso el flujo vehicular tiende a ser un problema, el hecho de que retrasa mucho lo que serían tanto los pedidos como las entregas, ya sean pedidos de materia prima o entregas de lo que sería la producción completa. Vamos ahora con el segundo punto en la operación logística, es la operación logística de abastecimiento y distribución. Entonces, básicamente, como se describe en este informe, o bueno, digamos que en esta operación logística de abastecimiento y distribución se busca sintetizar información sobre los que serían indicadores de tiempo y abastecimiento, y también obviamente lo que sería la distribución y los periodos de pago a lo que serían proveedores logísticos. Digamos que más que todo las empresas buscan disminuir el tiempo de abastecimiento para reducir tanto ya sea el costo de los inventarios de materias primas e insumos, como lo que serían los tiempos de distribución y resultados que les da una ventaja competitiva sobre sus clientes. Entonces, como se describe en el informe de resultados de la encuesta nacional logística en 2018, el indicador de tiempo de abastecimiento mide el tiempo promedio que transcurre desde que se hace la solicitud del pedido a proveedores nacionales o internacionales hasta que este es entregado. Por su parte, el tiempo de distribución se mide desde que se realiza una solicitud de pedido por el cliente hasta su entrega efectiva. Entonces, este indicador evalúa lo que sería la capacidad de respuesta tanto de los proveedores hacia las empresas como de estas hacia sus clientes. Entonces, en la encuesta nacional logística del 2020 podemos evidenciar una relación directa entre el porcentaje de empresas que miden los tiempos de abastecimiento y distribución con lo que serían los tamaños de la empresa. Y bueno, solo se salen de la tendencia, por así decir, lo que serían las microempresas. Y bueno, por otra parte, en lo que sería la pregunta, por así decirlo, en la encuesta nacional logística 2020,
se amplió a todos los tamaños de las empresas, dado que en la versión de 2018 se mantuvieron en cuenta únicamente las empresas grandes. Por lo tanto, las cifras no son comparables entre dichas encuestas. Básicamente las microempresas fueron las que no solamente las microempresas fueron las que este año de 2020 de pronto bajaron lo que sería su mejor distribución. Podemos ver que hay de pronto un rango mucho menor. Y pasamos al siguiente, que serían porcentajes de empresas, los cuales miden tiempos de abastecimiento y distribución por actividades económicas. Entonces, nos centramos en la figurita 220, como la pueden ver acá. En la encuesta nacional logística de 2020, un 68.0% de las empresas subieron de pronto en ese promedio nacional, los cuales miden los tiempos de abastecimiento, y el otro 62.3% mide los tiempos de distribución. Acá arriba podemos ver los sitios: abastecimiento y distribución. Entonces, por actividades económicas, podemos decir que los porcentajes de medición más altos para el abastecimiento lo reportan lo que serían las empresas de transporte. Acá arriba nuevamente, abastecimiento con un 84.4%, disculpen. Es la que presenta una mayor medición de este abastecimiento. Y la minería, el comercio, también presentan lo que sería una medición del abastecimiento bastante notoria, como un 70.2% por parte del comercio y un 76.0% por parte de la minería. Entonces, mientras que para la distribución de los que más, de pronto los sectores que más lo miden son el transporte y almacenamiento, construcción e industrias. En el caso de la distribución, construcción, industria y el transporte por almacenamiento, que repite muy bien ahí, transporte y almacenamiento con un 81.3% en distribución, la construcción con un 72.1% y la industria con un 71.3%. Entonces, la principal tendencia observable por actividades económicas corresponde a los porcentajes de medición de tiempos de abastecimiento, superan a lo que sería la distribución, con excepción en las actividades de industria, como se puede ver, que el abastecimiento no supera la distribución, y en la construcción ocurre lo mismo. La distribución es mucho más medida que el abastecimiento. Pasamos al siguiente ítem: tiempo en días para el abastecimiento y distribución por tamaños de empresa. Entonces, figura 2.21. Mucha atención acá. Aquí los tiempos para el abastecimiento y la distribución obviamente también muestran en esa encuesta nacional logística del 2020 lo que sería una relación directa con los tamaños de empresas. Todo esto con excepción del tiempo de distribución de las empresas grandes, que se sale de la tendencia, ¿no? Entonces podemos ver que en días las empresas grandes se salen mucho de la tendencia, porque todas se mantienen entre un básicamente 10 o 20%, mientras que en las grandes el abastecimiento llega casi a un 30 días, en lo que sería tiempo para medir lo que sería abastecer y distribuir por lo que sería toda su producción o material. Entonces podemos ver que las grandes son las que más se salen de ese rango de 10 a 20 días, y estas pasan unos 30 días. Entonces digamos que es lo que más se puede resaltar de aquí, mientras que las demás se mantienen en un rango bastante notorio. Y el promedio nacional, que en cuanto al abastecimiento, es de 7 días y medio más o menos, de casi 8 días, ¿sí? Mientras la distribución son más o menos 8 o 9 días, a tener en cuenta eso. Pasamos ahora: tiempos en días para el abastecimiento y distribución por actividades económicas. ¿Qué tenemos por actividades económicas? Con base al total de empresas que informaron los tiempos de abastecimiento y distribución para la encuesta nacional logística 2020, se encuentran que los promedios son de
casi 8 o 9 días respectivamente, como pudimos ver. Y bueno, en este sentido, al desagregar estos tiempos por actividades económicas, podemos observar que los sectores de minería y transporte y almacenamiento presentan lo que sería periodos mayores para el abastecimiento, mientras que en los de la construcción e industria reportan unas cifras más significativas en lo que sería distribución. Aquí lo estamos viendo. Los más significativas son lo que serían en cuanto a distribución obviamente, son la industria y la construcción, con un 12.4 en la industria y un 25.7 en cuanto a la construcción. Se tardan en días para su distribución. En abastecimiento, sí, los más notorios son un 24.1% de la minería y un 15.4% del transporte y almacenamiento. Entonces, minería y transporte y almacenamiento presentan un porcentaje mayor en días para su abastecimiento. A tener en cuenta de pronto esto. Entonces, vamos ahora métodos de transporte para el abastecimiento y distribución. Entonces, en cuanto al transporte para el abastecimiento, las empresas usuarias de servicios logísticos reportaron la entrega por parte del proveedor en el punto de recepción como principal método utilizado, con un 49.0%. El proveedor entregó en un punto de recepción, seguido por la operación propia y la contratación con un tercero. Podemos ver acá una distribución de un 31.8%. En lo relacionado con la distribución de la carga, el método más reportado por parte de las empresas que practican esta actividad fue la de recolección por parte del comprador en el punto de entrega, con un 37.2%, y seguido de la contratación de un tercero y la operación propia, aquí con un 25.2% a tener en cuenta. Ahora vamos con lo que sería tipos de carga con las que se abastecen y distribuyen las empresas. Entonces, este mismo grupo de empresas reportó que un 93.6% su abastecimiento se hace predominante como carga general, como carga general se puede decir, mientras que para la distribución esta tipología de carga representó un 96.4%, como se ve en esta figura. Entonces, la carga en lo que sería en abastecimiento, aquel que tiene de pronto este mayor porcentaje son las cargas generalmente sueltas, con un 93.6%, y comparte la que sería una distribución en un 96.4%. Vamos a lo que sería ahora porcentajes de empresas que se abastecen y distribuyen carga refrigerada. Entonces, con respecto a la refrigeración en la carga de abastecimientos, el 93.5% de las empresas reportaron que no requieren la condición para la carga que reciben, mientras que otros 6.5% sí reciben su carga refrigerada. En cuanto a la refrigeración de la carga de distribución, a esos porcentajes equivalen al 93.1% y un 6.9% respectivamente. Vamos ahora con lo que es plazo de pagos de servicios en días por actividades económicas, figura 2.26. Nuevamente tenemos los niveles de 2018, el transporte de carga y distribución y lo que sería el almacenamiento. Entonces, ya finalmente en lo que sería materia de plazos de pago de servicios de transporte y almacenamiento, las empresas colombianas reportan en la Encuesta Nacional Logística 2020 que sus clientes por servicios de transporte y distribución le pagan en promedio de unos 22.7 días, como podemos observar, y los de almacenamiento le pagan 22.8 días más o menos, mientras que en 2018 se reportó un promedio de 27.6 y 16.2 días respectivamente. Entonces, por actividades económicas,
el comportamiento registrado según ambas encuestas ya lo están observando en dicha figura que se ve en pantalla ahora mismo, que bueno, tienen, digamos, reciben pago de pronto unos 60 días después, la construcción en cuanto a su almacenamiento y la agropecuaria en 40, casi 41 días más o menos. Y bueno, digamos que estos son los plazos de pago del servicio, lo que sería por actividades económicas. Vale, ahora vamos con lo que es plazo de pagos de servicios en días por tamaños de empresas. Ojo con esto. Bueno, al analizar de pronto este indicador por tamaños de empresas, ¿sí? Coinciden las dos encuestas en las que las empresas medianas presentan un plazo de pago más alto en servicios de transporte y carga y distribución. En lo que serían servicios, en lo que serían servicios de almacenamiento, el mayor plazo en 2018 lo tuvieron las empresas medianas, mientras que en 2020 fueron las pequeñas, con 51.6 y 41.3 días respectivamente. Entonces, vamos ya a lo que sería nuestro tercer ítem, que es la calidad en entrega de pedidos. Entonces, ¿a qué nos referimos de pronto con la calidad en entrega de pedidos? Bueno, como se estableció en la encuesta nacional logística 2018, este indicador, por así decirlo, es más relevante y utilizado por las empresas para la medición del nivel del cumplimiento de la entrega de pedidos al cliente. Puede ser denominado como el pedido perfecto. Para que un pedido se denomine perfecto, se requiere que se haya entregado sin daños, completa en cantidad, a tiempo y con la documentación perfecta. Entonces, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional logística 2020, un 43.8% de las empresas colombianas miden el indicador del pedido perfecto, cifras sustancialmente superiores al resultado obtenido en 2018, el cual ascendió al 21.5%. Podemos ver acá y en esta figurita que les estaré mostrando ya luego. Y bueno, podemos de pronto ver los comportamientos comparado el indicador entre las dos encuestas por actividades económicas y los tamaños de empresa. Entonces, primeramente vamos con lo que sería por actividades económicas. Entonces, el promedio nacional en cuanto a la encuesta nacional de 2020 es mucho mayor al de 2021. Y bueno, básicamente el 2020 ha tenido de pronto una mejora en ese porcentaje de empresas que miden sus indicadores de calidad, lo que tienen ese de pronto pedido perfecto, que miden su pedido perfecto. Y bueno, hay bastante superioridad en el año 2020 que en la última encuesta de 2018. Ahora, por tamaños de empresa, aquí se repite nuevamente, hay superioridad en la 2020 que en el 2018. El promedio nacional está en un 43.8% y el promedio nacional en el año 2018 en un 21.5%. Nuevamente, las grandes, medianas y pequeñas y microempresas superan su año 2018 y empiezan a medir mejor ese digamos, indicadores de calidad para su pedido perfecto. Vamos ahora, lo que sería en todas las actividades económicas se evidencia un incremento en el porcentaje de empresas que miden los indicadores de calidad en 2020 en comparación con lo que sería en 2018. Los sectores que presentaron los principales saltos son los de comercio y minería, mientras que el agropecuario muestra la menor evolución. Ahora se estará mostrando. De acuerdo con la metodología definida por el Centro Americano para la Calidad y Productividad, o APQC, el índice de pedido perfecto se calcula como el producto de los índices de las 4 categorías que anteceden la tabla. Según en la NL 2020, el promedio, el 74.6% de las empresas que informaron de pronto ese valor de este índice cumplen los requisitos de una entrega perfecta
indicador que de acuerdo en la NL 2018 era el 75.4%. Entonces vemos ya las tablitas con un poquito más a detalle, ya de pronto para terminar un poco, cerrar este ítem. Índice de calidad en logística por actividades económicas. Entonces podemos ver que en los pedidos sin daños hubo de pronto un retroceso en lo que sería el promedio nacional, por así decirlo, en básicamente algunos ítems, ¿no? En cuanto a pedidos sin daños, en 2020 fue un 92.5% que se alcanzaron, cifra que es inferior a la de 2018. En pedidos completos de cantidad, un 93.7%, nuevamente inferior al de 2018 con un 94.7%. Pedidos con documentación perfecta hubo en un 92.2%, en el año 2018 hubo un 94.1%. Pedidos a tiempo, ojo, hubo una mejoría en el año 2020, 95.4% a un 90.4% en el 2018. Y el pedido perfecto en un 74.6%, inferior al 75.4%. Entonces, en sí, de pronto la mejoría estuvo en lo que sería los pedidos a tiempo, la rapidez en la que las empresas dan su pedido un poco más rápido, ¿no? Podemos ver también detalladamente lo que serían tanto agropecuaria, comercio, construcción, industria, minería, transporte y almacenamiento, cifras que de pronto se resumieron en lo que sería el promedio nacional, para que tengan esto en cuenta. Entonces, vamos con lo que sería el índice de calidad en logística por lo que serían los tamaños de empresa, ¿no? Y bueno, como podemos ver en lo que sería nuestra tablita, por así decirlo, entonces, anterior las variaciones positivas en el indicador entre la encuesta nacional de 2018 y la de 2020 se dieron con las actividades de minería, industria y comercio, mientras que las variaciones negativas se presentan en las actividades de construcción, transporte y almacenamiento y agropecuario. Entonces, el índice de calidad en logística por tamaños de empresas. Las evoluciones positivas por tamaños de empresas para el año 2020 en comparación al año 2018 se concentran en lo que serían en las empresas pequeñas y medianas, mientras que de pronto en las grandes y micro mostraron variaciones negativas para este indicador. Podemos verlo acá. 2018-2020, para que se guíen por colores, podemos ver que lo que serían pequeñas y medianas muestran un mejor pedido perfecto, por así decirlo, que de pronto las grandes y las micro, entonces pequeñas y medianas tuvieron esa superioridad en casi prácticamente todos los ítems, tanto pedidos sin daño, pedidos completos en cantidad y pedidos a tiempo, pedidos con documentación perfecta y pedidos perfectos. Podemos ver que aquí las grandes y lo que serían grandes y micro mostraron peores variaciones, entre el 92.4% a un 93.7% del año 2018, es decir, disminuyeron, mientras que las medianas y micro tuvieron una superioridad en casi todos los ítems, por no decir que todos. Vamos ahora con lo que sería principales problemas en la entrega de los pedidos. Entonces, finalmente existe lo que sería una frecuencia relativa en los que las empresas experimentan dificultades en la entrega de sus pedidos. Al respecto, de acuerdo con la NL del 2020, lo que serían los tres principales factores reportados corresponden a problemas en el transporte, en lo que sería en la entrega causados por el cliente, y robos y actividades criminales. Estas respectivamente con un 65.8%, los problemas en la entrega por los clientes son un 42.1%, y por los robos o actividad criminalística un 25.8% son los principales problemas en la entrega de pedidos. Entonces, ya para terminar, pasamos a nuestro último ítem, que es el uso de la tecnología. Y bueno, ¿qué podemos decir de pronto el uso de la tecnología? Bueno,
El uso de la tecnología hoy en día en las operaciones que se llevan a cabo en las cadenas de suministro ha traído muchos beneficios significativos con lo que sería la medición del desempeño logístico a través de tecnologías inteligentes, por así decirlo, una mayor satisfacción del cliente y la integración de la cadena a través de mejoras en los canales de comunicación. Tengamos en cuenta esto. Entonces, hay que tener un dato importante que, bueno, sin embargo, presenta también lo que serían retos importantes como la digitalización, la automatización de los procesos empresariales, el paso a la multicanalidad, por así decirlo, o a la omnicanalidad, la anticipación a las necesidades del cliente y la previsión de contratiempos con grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial, y la trazabilidad y seguridad de los productos y transacciones con herramientas como el Internet de las cosas y lo que serían las cadenas de bloques. Entonces, vamos a lo que sería nuestra figurita, ya para no de pronto alargar mucho más el tema. En la 2.31 se ilustra el nivel de conocimiento que tienen las empresas acerca de las tecnologías relacionadas con los procesos logísticos. Todo esto conforme los resultados de las dos encuestas, en los cuales se evidencia que, de acuerdo con la última NL 2020, la proporción de empresas del país que conocía al menos una herramienta tecnológica llegó a lo que sería un 88.7%, mientras que en 2018 esta cifra presentó tan solo lo que sería unos 69.3%. Entonces, bueno, pudimos de pronto ver ese análisis, y bueno, este fue el nivel de conocimiento en la tecnología, básicamente, en donde la factura electrónica fue la más tomada en cuenta con un 72.7%, la captura con código de barras un 63.5%, como pueden ver acá en el año 2020, y el rastreo y seguimiento de pedidos, que fueron las más notorias, por así decirlo. Entonces, para tener en cuenta. Entonces, entre las nuevas tecnologías destaca el nivel de conocimiento de los servicios en la nube, y el sistema en impresión 3D con un 44.9%. Aquí lo tenemos, servicio en la nube e impresión 3D con un 29.5% respectivamente. Entonces, lo anteriormente mencionado, el porcentaje de empresas del país que conocía al menos una herramienta tecnológica llegó al 88.7%. Tenemos una mejora bastante notoria, que bueno, básicamente nos haría falta más o menos un 11.3% para que todas las empresas conozcan herramientas tecnológicas. Nivel de utilización de tecnologías en la logística. Entonces, en ese sentido, en esta figurita se presenta el nivel de utilización de las tecnologías mencionadas. Y bueno, por su parte, en esta otra figurita de acá, podemos ver el porcentaje de empresas que no utilizan las tecnologías en logística y el porcentaje de estas que reconoce necesitarlas, por así decirlo. En el año 2020, lo que serían las 5 tecnologías más utilizadas corresponden a lo que sería el intercambio electrónico. Aquí lo podemos ver con un 60.0%. Lo que sería también servicios en la nube. Tenemos los servicios en la nube, rastreo y seguimiento de pedidos, sistema y o aplicativos de gestión de bodegas y pronósticos de planeación y demanda. Entonces lo tenemos aquí: pronóstico de planeación y demanda, sistema aplicativos de gestión de bodegas, servicios en la nube y los intercambios electrónicos. Entonces, finalmente, de pronto ya para terminar, la tendencia entre las empresas que reportaron no utilizar la tecnología y no utilizarlas pero necesitarlas, que podemos ver acá, se mantiene en las dos encuestas. Sin embargo, hay una brecha importante entre ambas condiciones. Es menor en 2020 que en 2018. Entonces, en general, en 2018 se observan mayores porcentajes de empresas que dicen no utilizar, que son estos de pronto barritas: no utiliza, necesita. Y bueno, en 2018 se observan, como ya dije, mayores porcentajes de empresas que dicen no utilizar las tecnologías comparables y menores valores de no utilizarlas pero sí necesitarlas, mientras que en el año 2020 se observa o podemos ver
un mayor reporte de necesidad de utilización de aquellas tecnologías que no se utilizan prácticamente. Entonces aquí la tenemos, un mayor pedido, por así decirlo, en cuanto a sería factura electrónica y, por ejemplo, por colocar el ejemplo. Bueno, eso sería todo en cuanto a los resultados de la encuesta nacional logística en cuanto al desempeño logístico del país. Espero que les haya sido de mucha ayuda, que toda la información haya sido muy clara y nuevamente darles las gracias por su atención. Que tengan un muy buen día.